Como recordarán, entonces, la pregunta acá es, ¿cómo se definió la legitimidad del poder? Vamos a discutir esta cuestión porque es algo que aparece incluso hasta hoy día. Podemos mirar ya hasta en el siglo XXI que el poder siempre es amenazado en términos de su legitimidad por la ciudadanía. Esto va cambiando a través del tiempo, por supuesto. No es el mismo problema que enfrentaron a comienzo del siglo XIX el que enfrentamos a comienzos del siglo XXI, pero hay algunos elementos respecto de cómo se constituye la legitimidad del poder que de alguna manera son problemas similares en algún sentido. Y acá, Chiaramonte, que es el texto que estamos revisando, vamos a mirar el texto hoy día así con más detalle en algunas páginas. Eh, Describe algunos factores que hay que considerar para analizar este problema de la legitimidad del poder tras la emancipación. Uno, ¿no es cierto?, es lo que él llama el cimiento municipal de los futuros estados, en qué medida, ¿no es cierto?, las ciudades cabeceras van a ser una prolongación del contrato colonial o va a ser de alguna forma un impedimento para que se constituyan espacios mayores más allá de la ciudad, eh, o cómo esto se ha interpretado desde el punto de vista de la historia nacional que ha mirado, ¿no es cierto?, em, en este autogobierno municipal, un problema de anarquismo, un problema de, de lo que ya se llamó, ¿no es cierto?, las guerras civiles. Vamos a mirar un poco esa perspectiva. El otro tema, ¿no es cierto?, es el autogobierno y el régimen representativo, y aquí, como muchos autores, incluso los propios actores de la época, comparan la América anglosajona con la América hispánica para entender por qué el régimen representativo y el autogobierno se construye, se diseña de forma diferente, y también esas diferencias para muchos ha servido para explicar por qué, digamos, em, hay también un desarrollo posterior distinto entre los Estados Unidos y la América hispana. Ese también ha sido un problema de interpretación. Bueno, se me había ido la PPT, acá está el otro. El otro es el tema del regalismo, esa relación del Estado, ¿no es cierto?, frente a la Iglesia, y cómo l- la constitución de los nuevos estados nacionales tiene una relación especial con la Iglesia. La Iglesia es un factor muy relevante acá, yo lo he mencionado varias veces, y todavía no tenemos muchas herramientas para entender cómo ha funcionado la Iglesia. Lamentablemente estamos en el siglo XXI y todavía tenemos muchos vacíos respecto de cómo se fue constituyendo este poder, digamos, de la Iglesia frente al Estado, y el papel que jugó la Iglesia también, ¿no es cierto?, en la constitución de los Estados nacionales, más allá de la visión tradicional de que el Estado nacional fue laico y trató de diferenciarse, cosa que está estudiada a finales del siglo XIX de la Iglesia, como la pregunta que se hace Sol Serrano respecto a la historia de Chile, como el título de su libro, ¿no?, ¿qué hacer con Dios en la República? La pregunta no es solamente qué hacer con Dios en la República, porque efectivamente un problema de las leyes laicas de fines del siglo XIX, sino que hay que mirar cómo la Iglesia constituye también el poder político en el periodo colonial, y eso se traspasa hacia el Estado Nacional, y hasta hoy día, de alguna manera, incluso en el siglo XXI, la Iglesia, o las iglesias, ya tal vez ahora de una forma diferente, tiene un poder eh, como articulación política. Eso habría que mirarlo. El otro tema que Aramonte instala, el tema de las identidades, cómo se redefinen las identidades, eh, en un periodo en el cual el factor étnico no juega el papel que le asignamos hoy día, y en una mirada muy probablemente anacrónica, muchas veces observamos el siglo XIX desde nuestro punto de vista, y pensamos que hay un factor étnico también actuando en la definición de identidades, pero hay muchas evidencias que muestran que eso no es así en términos de cómo hoy definimos identidades. Aquí hago un paréntesis porque una de las cosas que hemos visto en la introducción de este curso es
que siempre hay que pararse en el presente para mirar el pasado, pero eso no significa que uno transfiera lo que está mirando en el presente hacia un tiempo, ¿no es cierto?, eh, lejano, porque eso sería anacrónico. Entonces, no es lo mismo decir yo voy a mirar el pasado desde mi presente para entender cómo los problemas del presente, ¿no es cierto?, pueden ser discutidos en la historia, a decir que los problemas que yo tengo en el presente eran los mismos que tenía, ¿no es cierto?, siglos atrás. Hay que tener un cuidado con esta perspectiva, por supuesto, siempre. Por lo tanto, vamos a mirar un poco cómo se redefinen estas identidades. El factor étnico, perdón, probablemente juega un papel diferente al cual le asignamos hoy día cuando miramos las identidades. Y el otro tema, ¿no es cierto?, es el territorio. En qué medida las unidades administrativas coloniales son la base de los nuevos estados, pero también la fuente de conflictos que se forman, que se constituyen en ese periodo. Y como lo muestra la historia, muchos de los conflictos tratan de, comillas, solucionarse de forma violenta sin poder solucionarlos, probablemente porque la violencia generalmente genera más violencia, no soluciona nada. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no es cierto? Ahí la D está puesta 2 veces. Que de alguna forma son factores analíticos que hay que considerar. Yo espero que ustedes también consideren esos factores al momento de organizar su discusión en el ensayo. Ustedes podrían tomar algunos de estos elementos para discutir el tema de la legitimidad al respecto. Vamos a hablarlo al final de la clase, si les parece, digamos, si tenemos tiempo. Pero probablemente podríamos hablar de esto para mirar algunos ejemplos de ensayos que podrían ustedes hacer. Como dije, ¿no es cierto? Y volvemos al texto, me equivoqué, ahí, al texto de Chiaramonte, ¿no es cierto? Esta es la discusión que él está organizando. Respecto a la primera pregunta, vamos a mirar, del cimiento municipal de los futuros estados, ¿no es cierto? Eso Chiaramonte lo trabaja, ¿no es cierto?, en su texto. Momento. Acá, a partir de la página 98. Bueno, primero entendamos el problema, antes de comenzar a mirar el propio texto. ¿De qué problema estamos hablando entonces acá de legitimidad? ¿O qué tipo de problema de legitimidad tenemos que enfrentar acá? La legitimidad está dada por la emancipación, es decir, vamos a discutir en qué medida hay una legitimidad en la discusión que enfrenta, ¿no es cierto?, España con América o con las Américas. El problema está dado en el papel que va a cumplir, ¿no es cierto?, en esa discusión las élites hispanoamericanas o los llamados criollos. El problema está dado en el papel que juega la iglesia en esa discusión, de qué lado está la iglesia. Sabemos que estuvo más bien del lado de la monarquía, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, la iglesia está al otro lado del punto de vista de las élites de los criollos. De hecho, los jesuitas jugaron un papel bien relevante, como se ha estudiado en esta formación de lo que hace años atrás se llamaba la conciencia criolla, que hoy día no lo miramos de esa forma. Entonces, la iglesia, ¿dónde está ahí? No basta con decir que la iglesia apoyó simplemente a la monarquía. Y el otro tema de legitimidad que tenemos que tratar de entender tiene que ver justamente con la formación de los nuevos estados en Hispanoamérica. Hay que hacer acá sí una salvedad. En toda esta discusión tenemos nosotros siempre un fantasma, y el fantasma que, digamos, circula en esta discusión tiene que ver con la noción de la nación. Y eso es algo que vamos a discutir como tema en este curso, pero es un tema que no solamente podemos y debemos discutir en el sentido de cómo se fueron formando las naciones, sino también tenemos que pensar que el factor nacional ha sido un elemento, que Chiaramonte lo pone en su texto, que nos ha impedido mirar las diferentes diversidades y las diferentes
complejidades de esta discusión, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, porque siempre la historiografía estuvo pensando de lo que estaban hablando los actores en la época, en el siglo XIX, era de la nación, que estaban tratando de construir nación, que estaban intentando de alguna forma que su nación, ¿no es cierto?, se diera a conocer o que emergiera en esta discusión. Por lo tanto, el factor nacionalista ha jugado un papel en la historiografía y ha impedido mirar la complejidad del tema. Ahora, tras la caída del muro de Berlín, tras todo lo que pasó, ¿no es cierto?, a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, podemos mirar el tema de otra manera, podemos tomar distancia del tema nacional y decir, tal como lo dice Chiaramonte, ¿no es cierto?, que hay más complejidad, no es solamente búsqueda de la nación, no era que los actores y también actrices del siglo XIX estuvieran buscando afanosamente construir sus naciones, Chile, Argentina, Brasil, y que intentaron hacerlo, ¿no es cierto?, con las dificultades de enfrentarse al imperio español, que no quería que estas naciones, digamos, de alguna forma eclosionaran, sino que es mucho más complejo que eso, digamos, y la nación probablemente es algo que llega de forma más tardía. Y eso es una interpretación que hoy día se tiene respecto de cómo se formaron las naciones en el siglo XIX y aparece en esta discusión del libro que estamos revisando acá. No sé si hay alguna pregunta respecto de esta discusión antes de continuar. Voy a pausar la grabación. Continuamos con la grabación entonces. Según lo que ustedes dijeron, hay tres tipos de legitimaciones según la pregunta que yo había formulado respecto de qué estamos hablando en esta clase de hoy. Uno es la legitimación del propio proceso de independencia, que como ya dije, ¿no es cierto?, tiene la propia pregunta un sesgo de que nos remite a la idea del devenir, de que esto tuvo un transcurso, o que tuvo un origen, o que tuvo unas causas, digamos, el propio proceso emancipatorio. Pero bueno, pero ese es un tema que se puede discutir. El otro, ¿no es cierto?, es la propia legitimidad de la corona, que se pone en duda en el siglo XVIII, evidentemente como ustedes lo habrán estudiado, con la revolución, la llamada Revolución Francesa y toda lo que se llama la filosofía de la ilustración desde los ilustrados, también en España, pasando evidentemente por los grandes, los grandes pensamientos de la propia Revolución Francesa, sobre todo Voltaire, Montesquieu y todos ellos, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, desde la propia visión moderna del mundo, sobre todo simbolizado en Alemania, en Kant, en Immanuel Kant. Entonces ahí tenemos toda una perspectiva que van a pensarse y van a discutirse, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII y van a socavar la legitimidad no solamente de la corona española, va a terminar cortando las cabezas a los reyes en Francia, como sabemos, sino va a socavar la idea de que hay una visión religiosa que domina el mundo, que explica la legitimidad que tiene el poder. Es decir, esa idea de que Dios confía, ¿no es cierto?, en los reyes para que ellos, ¿no es cierto?, gobiernen como una suerte de soberanía que emana directamente de Dios, ¿no? Eso cambia completamente, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII y ya venía modificándose también y se va a expresar de una manera muy fuerte, como vamos a ver acá en los Estados Unidos. Y lo último que una compañera, ¿no es cierto?, menciona es la legitimidad de las nuevas naciones. Que las propias naciones de alguna manera concentran estos problemas de legitimidad. Las nuevas naciones se articulan sobre la legitimidad de la corona, porque de alguna manera nacen como parte de la administración colonial. O sea, Chile fue un reino, Argentina, ¿no es cierto?, un virreinato, Perú también otro virreinato, etcétera. O Brasil, digamos, también un imperio, el uso brasileño que vamos a estudiar después. Entonces, de alguna manera, la legitimidad de las nuevas naciones tiene que ver con la legitimidad de la propia corona, del periodo colonial. Entonces, acá tenemos un problema bien curioso porque estamos hablando que se forman nuevas entidades políticas, pero cuya raíz,
cuyo basamento de legitimidad lo obtienen de lo que ellos justamente querían destruir, que era la visión, digamos, religiosa del mundo o la visión vinculada, ¿no es cierto?, a la administración vía corona, vía reyes. Entonces tenemos esta dificultad. Y lo que yo había mencionado también era que por mucho tiempo no se había logrado entender estos problemas porque teníamos siempre una mirada nacionalista sobre la época, sobre el siglo XIX. Y entonces siempre estábamos pensando que no había un problema de legitimidad en el fondo, por lo que había simplemente era personajes que hacían todo lo posible por independizarse porque eran naciones que querían, digamos, de alguna manera eh, eh, mostrarse al mundo o concretarse de alguna forma. Entonces, tenemos este tema. Bien. Quieramonte habla del cimiento municipal de los futuros estados. Esto que aparece acá, ¿no es cierto?, en la discusión que yo puse acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papel de las ciudades cabeceras para asumir el control de los nuevos estados? ¿En qué medida una ciudad tiene una legitimidad para hablar a nombre de todo el espacio llamado Estado-Nación o llamado país? Esto va a ser muy interesante porque cuando ocurren los eventos, ¿no es cierto?, de la captura del rey en España, como lo vamos a ver en detalle después, ¿no es cierto?, nos surge una visión de representatividad que vaya más allá de las propias ciudades. Es decir, el, el, los cabildos abiertos, ¿no es cierto?, como una prolongación del contrato colonial, van a hablar a nombre de la ciudad, de un espacio municipal, y no a nombre de lo que llamaríamos hoy día una suerte de Estado-nación. Por lo tanto, en la ciudad de Santiago se habla a nombre de Santiago, no a nombre de Chile, porque también hubo, ¿no es cierto?, cabildos en otras ciudades, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Concepción, lo que actualmente es Chile, y en el caso de otros países hubo, ¿no es cierto?, no solamente en Buenos Aires, también en Córdoba, y también, ¿no es cierto?, hubo muchos cabildos al mismo tiempo. La visión nacionalista nos ha hecho mirar un poco solamente el cabildo, a mirar a los cabildos como el de Santiago, como el único cabildo, y que un cabildo que hablaba en nombre de la nación chilena, pero eso no fue así. Entonces, uno de los primeros elementos que hay que mirar es cómo estas ciudades cabeceras asumen el control de los nuevos estados con una prolongación del contrato colonial que solamente encontraba una legitimidad en el propio municipio. Entonces, como un municipio va a comenzar a hablar a nombre de todo un estado, que va mucho más allá de un municipio, una, ¿cómo se dice? Tiene una realidad, un cierto mucho mayor. Veamos qué dice Quieramonte acá. Esto lo podemos mirar en la página, a partir de la página 98, ¿no es cierto?, cuando él habla del cimiento de los futuros estados. Y, ¿no es cierto?, comienza con una discusión fuera del ámbito hispanoamericano para entender un poco la mirada desde afuera, desde lejos, digamos, cómo se entendió este fenómeno. Y lo que llama la atención, ¿no es cierto?, acá, Quieramonte, es por qué estas llamadas luchas civiles o guerras civiles, ¿no es cierto?, que se desatan después de la independencia, se dan con tanta intensidad y duran tanto tiempo en América. Nosotros, en nuestra historia, en la historia de Chile, no tenemos, asociamos la guerra civil más bien a un periodo posterior, cuando pensamos en Balmaceda a fines del siglo XIX. Y ahora recién, hace muy pocos años, se ha ido construyendo otra imagen de lo que fue los primeros tiempos del periodo colonial, perdón, del periodo a comienzos del siglo XIX, saliendo del periodo colonial, perdón, y se ha mostrado de que efectivamente hubo muchos conflictos entre las ciudades, sobre todo entre Santiago y Concepción, eh, o Coquimbo, ¿no es cierto?, u otras ciudades, ciudades más pequeñas, también en otros lugares que también tuvieron asambleas, que también tuvieron cabildos, y no fue simplemente de que todos reconocieran a Santiago como la ciudad cabecera que podía articular la nueva entidad política que se iba a construir, que iba a ser la nación o el Estado-Nación de Chile.
miramos el lado argentino, ¿no es cierto? Y miramos las grandes dificultades que enfrentó también en ese mismo periodo, y ahí asociamos que fueron efectivamente guerras civiles. ¿Mm? Eh, y no hemos mirado la violencia que se articuló, ¿no es cierto?, en Chile, porque hemos construido una visión un poco nacionalista de la historia que ha mostrado que fue muy rápido, ¿no es cierto?, en Chile, o ha querido mostrar que en Chile fue muy rápido el proceso de unificación, porque había solamente un solo grupo, y que fácilmente, ¿no es cierto?, en Chile se pudo construir un Estado-nación, a diferencia, por ejemplo, de Argentina. También eso tiene que ver con el propio siglo XIX, eso se ha estudiado, y el papel que jugaron los exiliados argentinos, como, qué sé yo, famosos como Alberti o Domingo Faustino Sarmiento, que llegaron a Chile en ese periodo y que de alguna manera construyen su propia identidad política sobre la base de que Chile tenía un orden, estaba organizado y que el lado argentino, ¿no es cierto?, estaba sumido en guerras civiles. Entonces hay una mezcla acá de estos dos fenómenos, tanto el fenómeno nacionalista que nos dice que en Chile hubo un orden y hubo una organización de un Estado de forma bastante temprana, como también, ¿no es cierto?, esta perspectiva de los exiliados argentinos del siglo XIX que van a construir también esa visión. ¿Mm? Eh, lo que no hemos podido trabajar, ¿no es cierto?, cómo esas unidades administrativas, como dice este autor, fueron un marco eh, que sirvió a la constitución territorial de los futuros países. ¿Mm? Eh, es un tema que deberíamos trabajar. Eh, y no mirar simplemente que esto es parte de una anarquía, que esto es parte de una visión federalista del mundo que tuvieron en el siglo XIX y por eso entonces todos los conflictos, sino más bien mirar cómo los futuros estados tuvieron, como dice Chiaramonte, ¿no es cierto?, un cimiento municipal, que fue, la base sobre la cual se constituyen los nuevos estados. ¿Mm? Eso también explicaría, si uno lo mira de esta manera, por qué muchos estados nacionales en América Latina son tan centralistas. Y solamente podemos pensar en Chile o en Argentina o en cualquier otro, Perú, y lo veríamos. Cuando uno piensa que la mayor cantidad de población, cuando se produce el proceso de urbanización y deja la población de estar principalmente en el campo, como en algún momento lo fue, ¿no es cierto?, el 80%, y al revés, se transfiere esto y el 80% de la población va a estar en las ciudades, es justamente esta propia mirada del poder que tienen las ciudades cabeceras lo que va a ser una fuerte, enorme atracción, tanto así que nosotros tenemos que la mayor cantidad de población en países como Chile, por ejemplo, está en su gran medida, más del 50% viven solamente en una ciudad como Santiago o en el gran Buenos Aires, en el caso de Argentina. Entonces, esta idea de mirar el cimiento municipal de los futuros estados nos sirve para entender los conflictos que hubo, que no fueron simplemente anarquías o tendencias federalistas, sino que más bien conflictos entre ciudades, entre municipios que sienten, ¿no es cierto?, la legitimidad para constituirse como un espacio mayor, eh, pero también nos explicaría esa tendencia centralista que tiene hasta hoy día, que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros países. ¿Mm? Eh, entonces, lo que tenemos que entender, yo creo, usted ya esta lectura ya le hicieron el texto de Chiaramonte, así que no voy a leerlo en sí mismo, sino que yo quiero de aquí rescatar cuáles son los problemas para discutir y que ustedes pueden, ¿no es cierto?, vamos a mirarlo después, también construir como un problema de su ensayo que tienen que escribir. Eh, entonces, el problema que tenemos es que los futuros estados nacionales van a tener un cimiento claramente municipal, es decir, de algunas ciudades cabeceras, y esto va a significar que hay una raigambre, como dice el autor, colonial o de la sociedad colonial muy fuerte en estos futuros gobiernos independientes. ¿Mm? Em, Y entonces lo que tenemos que nosotros mirar es lo que este autor llama el autogobierno y el régimen representativo. Esa es la otra perspectiva que él analiza. Si volvemos a la PowerPoint, eh, está, ¿no es cierto?, acá la idea de autogobierno y régimen representativo. Ya, ahí sí. Hoy tengo un problema con la
con avanzar estas cosas. Ya, ok. Entonces, tenemos que el cimiento municipal está claro, va a ser un tema que, que hay que discutir. Y lo otro, ¿no es cierto?, es en qué medida la América inglesa, comparada con la América hispánica, van a articular un régimen representativo y un autogobierno completamente diferente. El paso de lo local a lo nacional, es decir, el paso de que una ciudad cabecera después pasa a ser la capital de un país, va a estar muy influenciado por esta idea de autogobierno. Entonces, ¿cómo una práctica política que desarrollaron los colonos ingleses en el periodo colonial va a ser tan diferente respecto a la práctica política que desarrollaron las colonias hispánicas, ¿no es cierto?, en América, y que va a explicar de alguna forma por qué este paso de lo local a lo nacional que se da en América va a ser tan conflictivo, porque no va a estar sustentado por un autogobierno que sigue siendo un autogobierno municipal y que va a tener ciertas características muy distintas a las características del mundo británico en América. Ahí Chiaramonte, ¿no es cierto?, se refiere a diferencia de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en España, la experiencia inglesa, ¿no es cierto?, es una estructura abierta, es decir, no hay aristocracia, no se constituye una aristocracia en lo que llamamos, en lo que hoy día sería los Estados Unidos. Hay una mayor igualdad entre los ciudadanos del mismo origen étnico, por supuesto, y sobre todo son, bueno, evidentemente los varones, que son los que podían, en ese momento, los que participaban, excluyendo a otros, como a las mujeres o otros grupos étnicos, pero entre los varones va a haber bastante igualdad, no va a haber grandes diferencias entre ellos, ¿no es cierto? La idea del régimen protestante en términos religiosos también va a tener así interpretado, digamos, por la importancia que esto va a tener. Aquí hay varias miradas, ¿no es cierto? Ya en el siglo XX, Max Weber ha hablado de la diferencia del mundo protestante respecto, por ejemplo, al mundo católico, para entender la relación que hicieron, ¿no es cierto?, con el propio capitalismo, etc. Pero el régimen protestante tiene una particularidad que es una forma de entender la religión que no está mediada por la institucionalidad. Por lo tanto, cada ciudad podía tener, ¿no es cierto?, o cada pueblo, digamos, podía tener su propia iglesia, y el pastor era alguien de la propia vecindad, de la propia ciudadanía, y al mismo tiempo, por el hecho de que es necesario desde el punto de vista protestante de que se lea la Biblia, porque todos interpretan la Biblia, no hay un mediador que interprete la Biblia como la iglesia, ¿no es cierto?, que transforma las lecturas fuera de la iglesia en herejías. Era muy relevante que la población, en este caso de origen británico, leyera. Por lo tanto, la iglesia es al mismo tiempo la escuela, y el grado de alfabetismo, ¿no es cierto?, es muy alto en relación al alfabetismo que existía enormemente en el caso de las colonias americanas, españolas, digamos, donde solamente un grupo muy pequeño sabía leer y escribir. Entonces, el ser protestante tiene esa particularidad que permite que la religión no esté mediada por un poder, como sería, ¿no es cierto?, en el caso de la América hispánica, ¿no es cierto?, el poder que tiene la Iglesia Católica. Eso no se da en el caso de la América inglesa, digamos, se da de una manera muy distinta. Como dije, no había una aristocracia hereditaria, es decir, esta herencia que pasa de España a América y constituye la aristocracia, las primeras aristocracias no se dan en los Estados Unidos. Y eso, ¿no es cierto?, se articula a partir de un poder que permite, ¿no es cierto?, organizarse de una manera completamente distinta. En el texto de Chiaramonte, y volvemos al texto, él va analizando un poco estas características de la vida religiosa, etc. Por ejemplo, dice, mientras en Iberoamérica la vida religiosa estaba en la página 101, al final,
Estaba fuertemente controlada por una sola iglesia, intolerante con las heterodoxias y con el firme apoyo del Estado. En Angloamérica predominaba el pluralismo ideológico y la mayor parte de la vida religiosa se dio fuera de la Iglesia Nacional Inglesa, que también existía, por lo que se rechazó el control de una jerarquía eclesiástica y tendió, por lo tanto, a hacer crítica con el Estado metropolitano. Entonces, no solamente la Iglesia protestante articula una manera de entender la religiosidad de forma individual o colectiva, pero sin mediar una institucionalidad como la Iglesia Católica, por lo tanto no hay herejías o heterodoxia, digamos, sino más bien hay una relación directa con Dios, etc. Pero además, ¿no es cierto?, la Iglesia Nacional o la Iglesia Estatal, en el caso de España, ¿no es cierto?, no tiene cabida en este mundo anglosajón en América. Más bien hay una crítica a este Estado metropolitano, y esto no ocurre en el caso de América Hispánica. Entonces, no hay una aristocracia hereditaria, dice. Hay una configuración racial menos compleja que en otras partes, porque los anglosajones, a diferencia de los hispanos, ¿no es cierto?, es una colonización familiar, digamos, van grupos familiares a colonizar América, y en el caso de la América hispánica son principalmente varones los que pasan, ¿no es cierto?, pasan mujeres, pero mucho menos. Por tanto, la complejidad étnica es mucho mayor al tener, ¿no es cierto?, una mayor mezcla étnica con los indígenas o con otros grupos en el caso sobre todo con indígenas en el caso de América Hispánica. Eso no se da en el caso o se da muy poco en el caso de la América anglosajona. Ya esto estaba muy estudiado, ¿no es cierto?, el papel que había jugado digamos, la mezcla étnica en la península antes de la conquista de América, ¿no es cierto?, con la invasión a España, a la península de los árabes, ¿no es cierto?, que ya había generado una práctica de mezcla racial, dice en esa época, o étnica, diríamos, hoy día. Por lo tanto, la posibilidad de que los españoles pudieran, ¿no es cierto?, viajar solamente varones y tener hijos acá con mujeres indígenas no era algo extraño, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido, ¿no es cierto?, en la América anglosajona. Eso no es ni bueno ni malo, por supuesto, no tiene ningún sentido en este aspecto. Simplemente quiero decir con esto que, según Quiramonte, eso también muestra que hay menos complejidad étnica, y al haber menos complejidad hay mayor igualdad, porque sabemos que lo étnico no es visto como algo como un valor en sí mismo, sino que como algo negativo. Por lo tanto, en el caso de América Hispánica, mientras mayor es la mezcla racial o étnica, más complejo, porque se ocupa un estrato inferior dentro de la sociedad. Y hasta hoy día nosotros tenemos esta perspectiva pigmentocrática, por así decirlo, como se ha mencionado, en el sentido de que mientras más blanca es la piel, mayor estrato de la sociedad se ocupa, digamos, en los estratos más altos. Mientras más blanco, más alto; mientras más oscura la piel, más va bajando el estrato social. En el caso de la América anglosajona, evidentemente hay toda una discusión acá con los esclavos de origen africano, que ocupan un estrato completamente, digamos, bajo, evidentemente, lo que ellos consideraban que era la superioridad, que eran los blancos, pero son mundos separados de alguna forma. Funcionan o tratan de funcionar de alguna forma separada. Hay mucha mezcla étnica, eso lo sabemos también en el caso anglosajón, pero de alguna manera hay menor complejidad. En el caso de americano es distinto, y eso también articula la idea de los grupos que sienten que tienen mayor digamos, legitimidad para gobernar, porque se sienten más blancos, superiores al resto. Entonces, eso es algo que como configuración racial, que no se da tanto en el caso de la América anglosajona.
los anglosajones toman como modelo el parlamentarismo inglés. Por lo tanto, el Parlamento británico fue una suerte de modelo que sirvió, ¿no es cierto?, como ejemplo para las instituciones como se desarrollaron en el caso angloamericano. Eso también lo destaca Chiaramonte, ¿no es cierto? Y cómo también influye esta perspectiva en Angloamérica, ¿no es cierto?, del derecho constitucional inglés, que subraya, como dice el autor, los derechos individuales frente al Estado. Y la libertad individual, ¿no es cierto?, es algo que se valora frente a la usurpación del poder, etcétera, y hay toda una práctica individualista, ¿no es cierto?, del sujeto que se da en la administración de la justicia también, hasta hoy día, y también, ¿no es cierto?, en esta idea de que se eligen los poderes que van de manera comunitaria y no se espera que sea nombrado de otro lado. Eso también va a ser algo muy característico de Angloamérica respecto de Iberoamérica, según lo que dice Chiaramonte. Por el lado, ¿no es cierto?, hispanoamericano, esto no se da de la misma manera, por lo tanto, va a ser muy difícil que el autogobierno se articule como una práctica tras la emancipación, y por eso es que en gran parte este cimiento municipal o la raigambre colonial del mundo, digamos, que se da en América hispánica, va a ser la base para la constitución de los nuevos estados nacionales. Por lo tanto, si uno lo mira a esta perspectiva, como cerrando este tema, los estados nacionales en América van a nacer con ese componente colonial y que de alguna manera lo arrastramos hasta hoy día, donde lo hereditario va a tener un gran papel, donde la iglesia va a cumplir una función muy relevante y donde las ciudades cabeceras, ¿no es cierto?, van a concentrar también mucho poder. Si lo ponemos acá en el chat, podríamos concluirlo de esa manera, ¿no es cierto? Yo lo pondría de estas tres maneras. Va a haber un fuerte poder hereditario, lo pongo acá en el chat. En segundo lugar, va a haber una influencia de la iglesia muy, muy relevante. Voy a anotarlo bien. Va a haber una influencia de la iglesia muy relevante para entender cómo se articula esas nuevas naciones, y va a tener ¿cómo diría? Una vocación, por así decirlo, entre comillas, prácticamente, centralista. O sea, va a estar muy, muy ligada al poder de las llamadas ciudades cabeceras, que después van a ser las capitales de los estados nacionales. Entonces, esos tres elementos van a articular la legitimidad de los nuevos estados nacionales sobre una base colonial. El fuerte poder hereditario, la fuerte influencia de la iglesia y esta idea más centralista del papel que juegan las ciudades en la constitución de los países. Todos los otros elementos que acá se discuten, ¿no es cierto?, en el texto de Chiaramonte, como la relación del Estado frente a la iglesia, o sea, cómo el Estado se apoya en las tradiciones, cómo se constituyen las identidades, y el territorio de alguna manera van a tener una relación con este fenómeno. Para terminar, quisiera mencionar solamente los dos puntos que aparecen ahí, identidades y territorio, como elementos que también Chiaramonte discute, digamos, en su texto. Y cómo primero, cómo se redefinen las identidades sin el factor étnico. Cómo eso va a ocurrir, digamos. Sí, en la página 110, Chiaramonte habla de identidad e identidades, ¿no es cierto? Que es una gran discusión que hasta hoy día existe, en qué medida, ¿no es cierto?, hay una autoidentificación de los pueblos hispanoamericanos con una identidad nacional.
sabemos ya, hemos hecho ya la salvedad, digamos, de que la visión nacionalista de la historia nos ha impulsado a mirar siempre la formación de los estados nacionales como una identidad que se buscaba, ¿no es cierto?, en algún momento, que quería eclosionar, que existía, de hecho, se veía, ¿no es cierto?, como una identidad nacional. Ya sabemos que eso es una construcción más bien nacionalista sobre el periodo, y no es mucho más complejo que eso. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con la conciencia de la identidad, como habla acá, ¿no es cierto?, la conciencia de la mexicanidad, que como aparece, ¿no es cierto?, ya a partir del periodo colonial. Eh, y lo segundo, como dice el autor, es un fenómeno producido por la tendencia general del siglo XIX a la formación de estados independientes que legitiman su aparición concibiéndola ideológicamente como necesaria derivación de grupos étnicamente diferenciados. Como si la nación que emerge en el siglo XIX fuera, ¿no es cierto?, el producto de un grupo étnico específico. Eso es algo que se discutió, ¿no es cierto?, en el propio siglo XIX, y que se discutió en la visión nacionalista de la historia en el siglo XX, y que a fines del siglo XX se discutió en una visión ya más postnacional, como entendemos hoy día las identidades, mucho más complejo. Lo que se descarta de alguna manera es que las identidades estén asociadas a una suerte de conciencia nacional, que hay una suerte de conciencia, ya incluso la propia idea de conciencia ya se ha eliminado prácticamente del vocabulario historiográfico, porque es algo imposible muy difícil, por así decirlo, de estudiar empíricamente, digamos, dónde está la conciencia, cómo lo podemos mirar, cómo la podemos ver. Antes se veía claramente porque teníamos una mirada nacionalista de la historia, pues veíamos conciencia nacional en todas partes. Pero ahora, ¿no es cierto?, nos complica más mirar esto. Lo que coexisten, según este autor, son muchas identidades que se definen, dice en la página 111, en función del plano de relaciones que las soliciten. Que la solicitasen. Eso es una mirada muy contemporánea de cómo se entienden las identidades, perdón. Es decir, que nosotros participamos siempre de muchas identidades y que todas las identidades se constituyen en relación a otras. Es decir, en algún momento uno puede ser padre, en algún momento, por ejemplo, puede ser hijo, o madre o hija. En algún momento uno puede sentir una identidad local, por ejemplo, si está dentro de un espacio nacional, es decir, sentirse, que sea porteño o santiaguino o ariqueño, pero fuera del espacio nacional uno pasa a ser chileno, pero fuera del espacio, qué sé yo, americano uno pasa a ser latinoamericano, pero fuera de ese espacio puede ser occidental, qué sé yo. No, si habláramos afuera del espacio universal sería terrícola, pero eso ya es más difícil. Entonces, eh, las identidades se van constituyendo de manera mucho más compleja de lo que nosotros la miramos en este momento. Por lo tanto, no es un gran factor para entender por qué surgen las naciones en el siglo XIX, porque pareciera que fuera al revés, que se constituyen los estados nacionales en base a una enorme variedad o multiplicidad de identidades, incluso étnicas, y después lo que hace el Estado Nacional es tratar de construir una sola manera de entender la identidad en base a un grupo que se define, digamos, como el mayoritario. Y eso, ¿no es cierto?, lo podemos ver en Chile, que hasta hoy día nosotros no tenemos una visión pluriétnica de nuestro propio país, y pensamos que existe solamente una identidad chilena, que somos todos iguales, digamos, y olvidando las diferencias que hay de grupo originario, etc. Al final dice, ¿no es cierto?, de la página 111, en el último párrafo de la identidades, dice que Monte, el dominio español no dejó otra cosa que un mosaico de sentimientos de pertenencia grupales, con frecuencia manifestados como colisión de identidades, rivalidades americanos contra peninsulares, rioplatenses contra peruanos, por ejemplo, cuya relación con los sentimientos de identidad política construidos luego de la independencia será variada y pocas veces armónica, y cuya correspondencia con los recortes territoriales amplios no es tampoco cosa probada. O sea, no hay ninguna posibilidad de que uno diga que la identidad rioplatense fue lo que finalmente terminó constituyendo lo que hoy día conocemos como Argentina, o que la identidad asociada
al Reino de Chile, fue lo que actualmente conocemos como país Chile, o que la identidad, ¿no es cierto?, en un virreinato del Perú, que además está todo desarmado, digamos, porque fue una de los propósitos también de la época, desarmar ese virreinato, ¿no es cierto? Sería lo que hoy día es el Perú. Entonces, cuando hablemos de identidades, perdón, de identidad, tenemos que hablar de identidades. Vamos a mirarlo con más detalle después, en el capítulo que tiene que ver con las naciones. Si ustedes miran el, el programa, ¿no es cierto? Cuando veamos el tema hacia nuevo orden, vamos a hablar del tema de la identidad como un tema específico. O sea, no lo voy a mirar ahora, pero lo dejamos como un tema de discusión. Y el último elemento, ¿no es cierto?, acá tiene que ver con el fenómeno del territorio, en qué medida las unidades administrativas coloniales son la base de los nuevos estados, pero también la fuente de conflictos, que se enfrentan la mayoría, como lamentablemente todos los conflictos de nuestra especie terminan siendo enfrentados de forma violenta. Y eso tiene que ver con un fenómeno muy importante, ¿no es cierto?, que el territorio colonial no es un territorio definido en términos nacionales, por lo tanto, no hay diferencia entre un lugar y otro, entre Chile y Argentina, etc. Y sin embargo, cuando se definen los estados nacionales, se va a recurrir a esta base colonial que no está especificada en términos claramente estrictos, donde termina una frontera y comienza otra. Y después vamos enfrentando con un tema que no aparece aquí en la discusión, pero que yo lo he estudiado en mi investigación, que tiene que ver con el conocimiento astronómico, porque la única manera de tener unas fronteras nacionales efectivamente definidas cartográficamente, es decir, que hay una carta, un mapa, digamos, que defina dónde pasa una frontera, dónde termina o dónde empieza otra. Eso solamente se pudo construir con conocimiento astronómico a fines del siglo XIX, cuando existieron los relojes, digamos, y cronómetros de alta precisión. Mientras tanto, las fronteras siempre eran algo bastante móvil y la mayor parte de los gobernantes nunca supieron dónde terminaba un país y empezaba otro. Eso sumado a que los pueblos, las sociedades tienden a moverse entre espacios fronterizos como si no hubieran países. Eso ocurre en todo el mundo, por supuesto también acá en América. Por tanto, la definición del territorio va a ser también un tema complejo porque está basado en las antiguas divisiones administrativas y judiciales, pero no coinciden plenamente, como dice, ¿no es cierto?, acá el Quieramonte con los nuevos estados nacionales. Bien, estos aspectos, para ir terminando, estos aspectos relacionados con el territorio y la identidad, vamos a irlos revisando, ¿no es cierto?, cuando miremos los estados nacionales. Bueno, dejo la grabación hasta acá.